Gracias, congresista Melgarejo. Entonces, para responder a las inquietudes de los señores congresistas y reflexiones finales, el doctor Enrique Gersi. Muchas gracias, señora presidenta. Se han dicho cosas sumamente importantes. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Creo que este proyecto se debe archivar por las razones que ya hemos señalado, porque es deficiente, es francamente inconstitucional. Pero este proyecto debe ser una oportunidad, señora presidenta, para iniciar un debate, y un debate positivo. Algunos de los señores congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra, el congresista Neira, la congresista Alcorta, la congresista Melgarejo, el congresista Quintanilla, se han hecho la pregunta si no hay otras opciones, si no es posible avanzar en opciones distintas. Claro que las hay, y creo que sería sumamente importante. Por supuesto, no es algo que podamos agotar el día de hoy, que estamos discutiendo un tema, un proyecto en particular, pero creo que valdría la pena que el Congreso de la República se adelante y marque la agenda. En política uno no tiene que seguir la agenda de otro, uno tiene que marcar la agenda, y esta corporación, el Congreso de la República, es el que legisla. Entonces yo creo que sería importante que el Congreso, convocando por supuesto a representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, colectivos de todo tipo, profesores universitarios, pudiéramos hacer una gran discusión acerca de la reforma de la Administración de Justicia en general. Pero una reforma de fondo, no una cosa plebiscitaria para solucionar un estado de ánimo de un determinado momento. La Constitución claramente establece que el poder de administrar justicia emana del pueblo. Entonces, ¿por qué no desarrollamos ese concepto? Yo creo que deben legislarse formas de participación popular en la administración de justicia. Y creo que esa es la alternativa. A la concentración de poder se le controla con competencia y con participación ciudadana. Por ejemplo, si me dijeran el día de hoy qué me gustaría explorar en una reforma del Ministerio Público, además de eliminar el monopolio de la acción penal y devolverle a todos los ciudadanos el derecho de recurrir directamente al Poder Judicial para buscar la persecución de un delito que los agravia, yo creo que deberíamos buscar fórmulas que permitan una mayor eficiencia en las acusaciones y los procedimientos que son iniciados por el Ministerio Público. Se ha importado, de hecho, en el Perú, desde prácticamente el inicio de la República. El doctor Pázar ha escrito varios libros sobre la ley importada. Y en materia de derecho penal, lamentablemente se ha importado el sistema acusatorio del mundo anglosajón de una manera, yo diría por lo menos fragmentaria e incompleta. Porque tenemos un fiscal, ¿no es cierto?, que es el titular de la acción penal, que es el que investiga, que es el que acusa, pero en el sistema anglosajón, en primer lugar, el fiscal de distrito es electo por voto popular. Es el primer peldaño que un joven político ocupa en el sistema anglosajón, ¿no? Un joven ambicioso o una joven ambiciosa que quiere iniciar una carrera política, empieza por perseguir el delito. Y eso es muy importante a la hora que ese joven o esa joven se quieren lanzar después de representantes en el Congreso, ver si han sido buenos fiscales, que han conseguido combatir efectivamente el delito en su distrito. Pero dependiendo de los delitos, un fiscal en el sistema anglosajón no puede presentar un caso directamente al juez. Hay un llamado jurado de acusación, denominado el gran jurado. Los fiscales necesitan la aprobación de un jurado de acusación, de un gran jurado, para poder formalizar su caso. No es que un fiscal ejerce el poder enorme que le da el sistema acusatorio a su voluntad. Está sujeto a un sistema de check and balances, como es todo el sistema anglosajón. Lamentablemente, quienes redactaron el Código Procesal Penal, ¿no es cierto?, introdujeron el sistema acusatorio, pero sin el sistema de check and balances, sin el complemento. Simplemente el Ministerio Público concentraba todo el poder, era el que investigaba, la policía estaba bajo su control y actuaba directamente sin ninguna forma de limitación. Y
Sí, con todo gusto, señora congresista. Gracias, presidente, gracias, doctor. Para todos, realmente, el Código Procesal Penal ha sido bien criticado en los últimos meses, mortalmente criticado, y quisiera la opinión de cada uno de ustedes cuando intervengan en el turno que les corresponda. Gracias. Gracias a usted. Sí, efectivamente, el código desde que se promulgó ha tenido una situación muy rara. Está vigente parcialmente. Nunca he visto un código en la historia del Perú, en la historia legislativa peruana, que es bastante singular y anecdótica, esta situación en la cual todavía el Código Procesal Penal no está completamente vigente, porque en Lima está parcialmente vigente. Es una cosa un poco loca. Cuando uno le explica a los colegas extranjeros, les debe haber pasado a mis colegas acá, que vienen profesores argentinos, chilenos, españoles, y uno le dice, bueno, ¿y cuál es el código que rige? Tú les tienes que explicar, bueno, hay un código que rige en un pedazo del Perú y otro que rige en una ciudad, pero a medias, porque hay unos artículos que sí rigen y otros que no rigen, se matan de risa. Dice, ¿pero qué es eso? Claro, eso es un enredo absolutamente innecesario, que es fruto, creo yo, de importar leyes. Importar leyes no es como importar autos, importar leyes no es como importar computadoras. Las leyes están en función de la sociedad, reflejan la sociedad. Entonces esta compulsión que hemos tenido no es un mal solo de ahora, es un mal inveterado en la República de importar legislación, en mi concepto, hace muchos años, ¿no? De manera que creo que esta es una oportunidad. Toda crisis ofrece una oportunidad y creo que esta es una buena oportunidad para abrir un debate profundo, sincero, importante sobre la administración de justicia en su conjunto, que no sea coyuntural, porque cuando uno legisla para la coyuntura pasan estas cosas, pues. Alguien se apura, la gente se asusta, que capitalizar un estado de ánimo, la gente en realidad en la opinión pública no tiene muy claras las sutilezas ni la importancia de las instituciones legales, y eso produce una serie de problemas en mi concepto. El congresista Quintanilla también se preguntaba qué está pasando en el Ministerio Público. ¿Hay una crisis en el Ministerio Público? Efectivamente, hay una crisis en el Ministerio Público y hemos visto, como abogado ejerciente, además, lo digo con toda sorpresa, enfrentamientos enconados en el Ministerio Público, que uno sabía que había diferencias de criterio, pero no que había bandos. Y eso es un descubrimiento de toda esta crisis. Yo creo que en una sociedad democrática, por supuesto, la unanimidad no es deseable y nunca sucede, habrá diferentes de criterio, cada uno tiene sus puntos de vista, eso es correcto, pero la defensa y la construcción de instituciones creo que requiere un trabajo profundo en el cual las diferencias se ventilen democrática y racionalmente y no produzcan este nivel de enfrentamientos que hemos estado viendo dentro de una institución que no es común y corriente. Yo les decía, y vuelvo a reiterarlo, y es una conclusión de mi participación, el funcionario más poderoso del Perú es el fiscal provincial. Ni siquiera el fiscal supremo dictamina, no tiene ningún poder. El funcionario más poderoso del Perú es el fiscal provincial. Este fiscal de investigación preparatoria, ¿no es cierto?, es un hombre, una mujer que controla la maquinaria represiva del Estado, activa la maquinaria represiva del Estado. Y el poder que tiene es la esencia de la democracia, pero también el equilibrio que la democracia tiene que tener. De manera que yo creo que ahí es indispensable aprovechar toda esta discusión que es finalmente política, que es finalmente de legitimidad democrática, para componer lo que está mal y tratar de salir adelante, porque legislar así improvisadamente, porque pasó una cosa, porque no me gusta la cara de este señor o la cara de aquella señora, termina siendo la peor manera de legislar. Sobre el tema que se preguntaba la congresista Alcorta, respecto si los adjuntos pueden ser titulares, si es posible aguar la sopa un poco y que entren los adjuntos a las juntas fiscales. A mí me parece que hay un problema bien complicado ahí, porque es un problema de rango. No pueden los fiscales supremos adjuntos integrar la Junta de Fiscales Supremos porque no son fiscales supremos, son fiscales superiores. Simplemente no puede, sería como, ¿no es cierto?, como que le diéramos voto en la sala plena de la Corte Suprema a los fiscales, a los jueces supremos provisionales. Sería exactamente lo mismo. Y los jueces supremos provisionales integran la Corte Suprema, participan de la sala, votan, resuelven, pero son provisionales porque son jueces superiores.
no son jueces supremos, no pueden formar parte del mecanismo de gobierno, forman parte del mecanismo de administración de justicia como asistentes. Sí, con todo gusto. Respecto a eso, gracias. ¿Por el espacio jerárquico, porque no hay el espacio jerárquico del cargo en ese momento, porque está copado, o porque solamente porque son una situación inferior al superior, nada más? Por varias razones. En primer lugar, porque la ley orgánica del Poder Judicial les da un nivel y un rango distinto. El juez superior no es un juez supremo. En segundo lugar, por el título legal que tienen. Han sido designados jueces superiores, no jueces supremos, fiscales superiores, no fiscales supremos. Ellos tienen una encargatura administrativa y por eso son adjuntos, pero no son titulares. Son 5 supremos, titulares, adjuntos son muchos más. Igual que los jueces supremos adjuntos, digamos los provisionales, porque en el Poder Judicial se llaman provisionales. Después, ha habido una serie de comentarios más. Creo que en esencia podría yo sintetizar una reflexión final. La concentración del poder es el peor enemigo de la democracia, porque no importa en realidad quién lo ejerce, sea un presidente de un grupo, de otro grupo, una facción dentro de un partido, otro partido. La concentración del poder nos puede amenazar a todos. Salud, congresista Quintanilla. Entonces, al final, a todos los demócratas nos interesa que el poder no esté concentrado, que esté dividido, que esté equilibrado. Porque podemos ser, y que se respete, y tenemos que ser conscientes de que cualquier abuso nos puede ocurrir también a nosotros, como el poema de Bertolt Brecht, que ahora dicen es de Niemöller, ¿no es cierto?, que se repite tantas veces. Primero vinieron por los sindicalistas y como yo no era sindicalista no me importó. Después vinieron por los socialistas y como no era socialista tampoco me importó. Después vinieron por los judíos y como no era judío tampoco me importó. Cuando vinieron por mí era demasiado tarde. En esa síntesis del peligro que significa la concentración del poder, creo yo que los demócratas que estamos aquí reunidos, todos, de izquierda, centro, derecha, liberales, conservadores, todo lo que la variopinta representación parlamentaria contiene, la reflexión básica debe ser, oye, el poder es un animal muy peligroso que hay que mantener encadenado, debidamente organizado y ejercido, en primer lugar, con equilibrio, con ecuanimidad, ¿no es cierto?, con orden, y evitar el abuso del poder. Y yo creo que esa es una tarea pendiente en la construcción de una democracia, y nuevamente agradezco a la comisión de su presidencia, doctora Bartra, por la amabilidad de habernos invitado esta tarde. Gracias, doctor Gersi. Doctor Quiroga. Muchas gracias, señora presidenta. Son temas puntuales que tengo anotado acá para poder desarrollar. Los fiscales son nombrados, igual que los jueces, para un determinado puesto en un determinado territorio. Es decir, yo no puedo ser juez de primera instancia en Lima y luego pretender ejercer en Tacna o en Tumbes. Tengo una adscripción a un territorio y tengo un puesto determinado que es al cual he concursado. Por eso es que en el ex Consejo de la Magistratura se abrían plazas, 4 para jueces superiores en Tacna, 3 para jueces superiores en Piura, 1 en Iquitos, y ese nombramiento está adscrito a eso. Lo mismo pasa con los fiscales. Los fiscales superiores tienen un rango, tienen unos requisitos determinados y son nombrados, se le da un título al nombre de la nación que les designa fiscales superiores en una determinada plaza. La plaza de adjuntos es plaza de fiscales superiores, que pueden ser adjuntos o que pueden crearse después como plazas adjuntas y se cubren con fiscales superiores. Hay 2 vías, o bien se crea una plaza de adjunto y se rellena con fiscales superiores designados, o bien se designan fiscales superiores como adjuntos. Por lo tanto, el nombramiento constitucional es fiscal superior. La pregunta es entonces, ¿puede un fiscal superior integrar la Junta de Fiscales Supremos? Creo que no. Por su propia definición creo que no. Lo que pasa es que hay un juego de palabras, es fiscal supremo adjunto, le hace fiscal superior, ¿no? Entonces el proyecto de ley dice, se cumple con la Constitución porque hay Junta de Fiscales Supremos. Sí, pero lo que no dice
la exposición de motivos es que Junta de Fiscales Supremos adjuntos. Se cumple con la Constitución porque hay fiscal de la Nación, pero lo que no dice que es un fiscal de la Nación que surgiría de los fiscales superiores. Entonces, volviendo a la analogía, es como si un proyecto de ley declarara emergencia el Poder Judicial, cesara al presidente de la Corte Suprema, cesara a todos los vocales de la Corte Suprema y crearía una sala plena de la Corte Suprema constituida por todos los jueces superiores con más de 10 años. Y entonces eso sería francamente inconstitucional. Por lo tanto, en ese aspecto, este proyecto de ley tiene un problema muy grave de estructura constitucional. Sí. Dos preguntas rapidísimas. Un fiscal superior, fiscal, ¿puede trasladar a un fiscal de Lima porque no le agrada, porque no le está contento como yo, porque si tiene otro interés y lo manda a Arequipa o lo puede mandar a Puno? Y la segunda pregunta, al otro lado, como acá no puedo ganar un juicio, no puedo hacer nada, presento una denuncia en la Fiscalía de Pucallpa para ver un caso de Arequipa. Bueno, la pregunta es importante por su intermedio, señora Presidenta. Los jueces y los fiscales tienen un territorio, eso se denomina la competencia. Por lo tanto, no se les puede trasladar de un lado a otro sin su consentimiento y además sin que haya motivos razonables para eso. Entonces yo presidente de la Corte Suprema no puedo decir al juez de Sullana lo traslado a Tacna y viceversa, porque parte de la garantía de la administración de justicia es la autonomía, la independencia y la inamovilidad en el cargo. Ni siquiera un juez de primera instancia lo puede obligar a postular al ascenso, puede quedarse como juez de primera instancia todo el tiempo. Lo que ocurre es que a veces hay plazas provisionales que se crean. Por ejemplo, en ese tema de la justicia anticorrupción se han creado plazas, entonces se toman fiscales de otro lado y se les designa esas plazas. Por ejemplo, el caso de Vela o el caso de Pérez, que se han sido nombrados a esas plazas creadas para ese efecto y está por regularizarse. Entonces, lo que puede hacerse en teoría es dejar sin efecto ese nombramiento y traer a otros fiscales. Pero claro, eso que se hizo en Año Nuevo fue absolutamente inconveniente y de alguna manera selló la salida del fiscal Chávarri. Pero en principio un fiscal o un juez es asignado a una plaza determinada y concursa. Si usted ve la convocatoria del Consejo de la Magistratura, todos tienen una designación y un territorio, todos. Y entonces, claro, lo que yo no puedo hacer mediante una ley es alterar esa jerarquía y alterar esa designación. Acá yo quisiera hacer una digresión respecto a un tema que me parece muy importante, la cuestión de confianza. Puede el presidente, porque la declaración de emergencia no la hace el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo que hace es tiene una iniciativa de ley para que el Congreso declare en emergencia al Ministerio Público. Y eso es lo que el Congreso no puede hacer. Entonces, ¿puede el presidente de la República empujar esta iniciativa con una cuestión de confianza? Sí. Pero el Congreso puede hacer dos cosas. O no aprueba el proyecto y no le da la confianza, o no aprueba el proyecto y le da la confianza. Para disolver el Congreso se le quiere negar la confianza 2 veces al mismo gobierno. Acá viene un tercer inciso. ¿Este es el mismo gobierno que Kuczynski o no es el mismo gobierno que Kuczynski? Yo personalmente he sostenido que ese es otro gobierno y por lo tanto es otro presidente, porque la cuestión de confianza de la censura se hace al presidente de la República en cabeza del premier, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién designó al premier Zavala? El presidente Kuczynski. ¿A quién le negaron confianza? A Zavala, que era designado por el presidente Kuczynski. Esa negación de la confianza no se arrastra, como no se arrastra la negación de confianza de Humala. Cesan como presidente. Cada presidente nombra a un presidente del Consejo de Ministros y de acuerdo con él nombra al resto de los ministros. Otra interrupción, vicepresidente. El Ejecutivo, gracias Presidenta, a través suyo, ¿el Ejecutivo hace confianza, cuestión de confianza por otro organismo? ¿Puede hacerlo? ¿O solamente en su competencia el Ejecutivo, por el Ministro de Educación, por un proyecto de ley, por el gabinete, por una inconducta del Premier, por un proyecto? Acá llegan proyectos que se le da prioridad al Ejecutivo siempre. Claro, la Constitución no establece un límite. Se puede hacer cuestión de confianza por una decisión, se puede hacer cuestión de confianza por una política, se puede hacer cuestión de confianza por un proyecto de ley, o se puede hacer cuestión de confianza porque quiero tener mayor gobernabilidad. No hay un límite para eso. Pero lo que yo he sostenido y sostengo es que la cuestión de confianza se hace respecto de un premier designado por un presidente.
En consecuencia, si se hiciera cuestión de confianza y se negase, esta sería la primera, no la segunda. Es una extensión y la analogía en el derecho público no es admisible decir que esa sería la segunda cuestión de confianza. Por lo tanto, el presidente de la República no podría disolver legítimamente este Congreso. Pero aún en el supuesto que fuera la hipótesis contraria, ¿cuál es el problema en que el Congreso no apruebe la ley y otorgue la confianza? Si la apertura de la disolución se da cuando se niega la confianza. Viene el presidente del Consejo de Ministros, hace cuestión de confianza y el Congreso le reitera la confianza. No hay cómo decir que automáticamente yo censuro y me siento que me han negado la confianza. El congresista Quintanilla preguntaba cuál era la solución. Cuando uno da clases en la Facultad de Derecho, y a mis colegas les sucede lo mismo, se presenta una cosa que llama el astigmatismo jurídico, y es que preparamos a los estudiantes para resolver los problemas más complicados y más lejanos, y a veces no se dan cuenta que la solución está mucho más cerca. Se pierde de perspectiva lo inmediato y uno tiende a pensar en el fondo del asunto. Entonces, frente a este problema, esta crisis constitucional creada por el empecinamiento del señor Chávarri de estar en el cargo de fiscalía, en la Fiscalía de la Nación y tal, ¿cuál era la única solución constitucional? Que nadie la vio. Es consensuar en el Congreso, sea por la presión de la opinión pública, sea por la presión de los medios, sea por la presión del Ejecutivo, sea por la propia presión de la coyuntura. Pero la solución estaba acá en el Congreso, a través de las acusaciones constitucionales que estaban vigentes. Eso no tenía por qué salir fuera del Congreso con iniciativas legislativas tan jaladas los pelos como esto. Entonces, frente a esta situación, que también pasa por el Congreso, que implica aprobar una ley con una votación especial, por ser ley orgánica, para llegar a que se pueda aprobar, a pesar de la amenaza, cierta o no cierta, de una cuestión de confianza, la solución estaba en que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo a darles salida a un impasse constitucional. Al final, como yo lo dije hace 3 o 4 días, el fiscal Chávarri, con el intento de destituir a Vela y a Pérez, se dio su salida y se dio su partida de función. Y ha tenido que renunciar frente a la crisis que había creado en el Ministerio Público y una crisis constitucional. Pero la solución estaba acá en el Congreso. La señora congresista Melgarejo pregunta ¿qué hacer? Yo creo que eso es una excelente oportunidad para 2 cosas, recogiendo también lo que han señalado mis colegas. En primer lugar, reflexionar acerca de cuál es el rol verdadero del Ministerio Público en una democracia constitucional. Bien es verdad que la actual ley orgánica del Ministerio Público tiene más de 20 años. En segundo lugar, una Junta de Fiscales Supremos con 5 miembros es una junta que no funciona. Uno de ellos tiene que ir al Jurado Nacional de Elecciones. El otro tiene que iba al Consejo de la Magistratura. Entonces, un órgano colegiado de 5 miembros era muy fácil dar lugar a un impasse. Como que se dio 3-2. 2 no daban, los otros 3 tampoco. Y ahí fue la fuente formal de esta crisis política. A través de una ley orgánica, lo que puede hacer es ampliarse la base de la Junta de Fiscales Supremos, es decir, crear plazas de fiscales supremos por ley que sean concursadas debidamente por la actual Junta Nacional de Justicia. Por ejemplo, Fiscal Supremo Anticorrupción, por ejemplo, Fiscal Supremo de Control Interno, por ejemplo, Fiscal Supremo de delitos de lavado de activo o de criminalidad organizada, o que fuera, crear plazas, por lo menos unos 10 fiscales, o normalmente los órganos colegiados tienen números impares, unos 9 u 11 fiscales supremos que den un quórum distinto y que impidan el impasse que se ha dado. Pero eso tendría que ser a través del sistema constitucional, un proyecto de ley orgánica que modifica la ley orgánica y que crea plazas para ser concursadas por la Junta Nacional de Justicia, pero no rellenadas pues con fiscales supremos adjuntos, sino debidamente concursadas con un nombramiento constitucional, porque lo que nos olvidamos muchas veces es que los cargos públicos tienen un nombramiento constitucional. Y decía yo hace un rato, hay un ex fiscal adjunto que nunca pasó de ser fiscal superior, que fue desaprobado varias veces por el Consejo de la Magistratura y se jubiló como fiscal superior y sin embargo todo el tiempo declara como fiscal supremo.
No, eso no es lo que corresponde acá. Pero en todo caso el dato es absolutamente cierto. Y eso no corresponde. Entonces, lo cierto es que uno tiene que usar los cargos para los cuales ha concursado, los cargos para los cuales la Constitución le da un título a nombre de la nación para poder ejercer válidamente el cargo. No se puede tener una junta de fiscales supremos conformadas por fiscales superiores que son fiscales adjuntos finalmente, porque eso es absolutamente pernicioso para la institución. En conclusión, entonces, podría ser una excelente oportunidad para reformular el proyecto de ley o para ampliarlo, como precisamente el presidente de la República ha dicho en la mañana, utilizarlo como insumo y hacer algunas variaciones puntuales a la actual ley orgánica, por lo menos el título, a la actual ley orgánica del Ministerio Público, y para empezar ampliar la base de la Junta de Fiscales Supremos. Muchas gracias. Gracias, doctor Quirós.